¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Sexta temporada ya acompañándoles, son 6 años, no es menor. El tiempo pasa, digamos, y la evolución del mundo pareciera estar cada día más acelerada. El futuro lo tenemos en el presente. El presente de repente acá en Chile quiere confundirse con el pasado, pero insistimos que el futuro es lo que debe guiar las decisiones del presente y esperemos que así se entienda. De lo contrario, como no vamos a quedar estancados, y eso es lo que efectivamente es parte del debate a nivel global y a nivel doméstico. A nivel global, en lo que es el G7, ya les voy a contar sobre eso, y a nivel doméstico, en lo que es esta mirada permanente hacia el pasado, sin mirar lo que es necesario a futuro. Recuerde que Las Cartas sobre la Mesa es un programa que se transmite por el Mundo TV, a quien felicitamos, dicho sea de paso. Digamos, le damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan desde Antofagasta y hasta ahora hasta Los Lagos. Mundo TV creciendo en lo que es su cobertura nacional, regional también, integrando justamente a cada vez más personas, y por esa misma razón les agradecemos y apreciamos que usted nos siga. Y por supuesto en regiones Atene, Cauquenes, Ñuble, Visión, Radio Nonguén de Concepción, quienes mantienen como la fidelidad con nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente que los pueden encontrar en infogate.cl y por supuesto seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube, y en cada uno de ellos denle un like porque usted sabe que eso justamente sirve. Y también estamos entregando en Instagram contenidos que también usted lo puede seguir. Infogate.cl, no se olvide de eso. Y agradecemos también a Joyería Auros, una joyería que siempre nos enseñó desde hace ya, digamos, hace años, nos enseñó de que el tema de las joyerías, no solamente en el caso de Auros, por lo menos no se trata solamente de comprar joyas, qué sé yo, que a mucha gente le gusta, le siguen gustando, y que da un cierto estilo, pues, es parte de una moda, sino que también Auros nos enseña de que están estas barritas pequeñas de oro que pueden ser una importante inversión. No se requiere tanta plata, las puede ir acumulando, las puede regalar. Un oro que siempre se valoriza y difícilmente va a perder valor. Hay quienes señalan, como muchas veces lo hemos señalado, que si usted quiere ahorrar, son las propiedades y el oro. ¿Y qué hacen los países cuando se ve alguna crisis financiera? Se van a comprar oro. Eso lo ha hecho Estados Unidos la última. Recuerda que Estados Unidos está con el techo de la deuda, que todavía no sabe si acaso se va a aprobar o no. Lo propio ha hecho Rusia, que está en conflicto a raíz de la invasión a Ucrania. China, para qué decir. Pero el oro sostiene la economía mundial al final del día y Auros le permite a usted adquirir esos pequeños lingotes. Lingotes que están en un precio más que razonable. Usted consulte en la página, va directamente a las sucursales de Auros que están en todo Chile. Así que le agradecemos a Auros por su confianza con la carta sobre la mesa. Vamos al tema internacional rápidamente. Hoy día tenemos, dicho sea de paso, un tema que vamos a conversar luego en la entrevista, pero que va a ser interesante porque se trata del tema de los datos personales, todo lo que es esta nueva arquitectura del ecosistema de datos, me atrevería a decir. Pero escucha la entrevista que está a continuación porque va a ser relevante. Pero vamos a lo internacional. Hace, hace unos pocos días atrás, de hecho, entre el 19 y 21 de mayo, se produjo la reunión del G7 en Japón, en Hiroshima. Justamente Hiroshima, una de las ciudades que fue destruida por una bomba nuclear y que define el término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se dieron cita a todos los países del G7, los países más ricos del mundo, incluyendo a todos los países de la Unión Europea, representados, ¿no es cierto?, por su presidenta. Pero también fueron invitados otros países, como el caso, ¿no es cierto?, de Japón, de Indonesia, de Turquía y varios otros países más, y incluyendo a representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ah, eh, y por lo tanto la cantidad de personas, más allá de los líderes, no fue menor, porque el G7 tiene comisiones, tiene 4 comisiones que funcionan permanentemente. Las propias tiene el Fondo Monetario, obviamente, el Banco Mundial. También fue invitado desde América Latina Lula da Silva. Y Lula da Silva iba con una propuesta de paz para Ucrania. Le debo ya indicar de antemano de que Lula da Silva no fue considerado con su propuesta. Dicho sea de paso, no es un tema menor dentro de las proyecciones que tenía Lula, pero luego vamos a abordar ahí. En el G7, digamos, la principal preocupación estuvo marcada por las dos cosas que ya es común. Primero, una, el cambio climático, y dos, el apoyo a Ucrania a raíz de la invasión rusa. De hecho, como Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, llegó a esta cumbre del G7.
y un compromiso cada vez mayor, que se suma al compromiso de apoyo la cumbre de Europa, que son 49 naciones que se reunieron, ¿no es cierto?, hace 2 semanas atrás, y donde se va configurando, yo diría, una suerte de alianza económico-financiera, y no sé si decir comercial, pero económico-financiera al menos, entre lo que son los de Occidente y la idea de proyección de una economía mundial que estaría liderada por estos países y donde está a la cabeza Estados Unidos. Para eso significa que a Estados Unidos le interesa la proyección Indo-Pacífico. Yo lo invito a que busque, googlee Indo-Pacífico para que sepa de qué estamos hablando, porque es un área que incorpora todo el Pacífico, todo el Océano Pacífico, mientras que China está con su visión, ¿no es cierto?, de Asia-Pacífico. Ahí todo lo que es su estrategia One Belt, One Road, la franja y la ruta, que es la ruta de la seda, pero en términos del siglo XXI y donde China se ve como la plataforma industrial a nivel global. Entonces, tenemos acá en el G7, y vuelvo a ello, una preocupación porque hay muchos países que, si bien es cierto, tienen y mantienen un comercio importante con Europa y los países desarrollados, dependen mucho más también de China. Y también hay una preocupación por saber qué va a pasar con Rusia. Si Rusia, digamos, finalmente se sienta a negociar un alto al fuego, ¿cuál va a ser su condición posterior, independiente de que se quede o no se quede en los territorios ocupados? Rusia debería estar digamos, en los sillones del poder mundial junto a todos los demás países desarrollados. Esta pregunta hasta el día no tiene respuesta. Para Estados Unidos, Rusia debe, digamos, someterse a Occidente. Para China, digamos, Rusia debe mantenerse como un actor internacional relevante. Tanto es así que el miércoles recién pasado de esta semana, estamos hablando del miércoles 24 de mayo, digamos, eh, el jefe de gobierno ruso visitó China, fue recibido por Xi Jinping, y lo propio hizo un enviado especial de China a Rusia, y donde se firmaron importantes acuerdos de cooperación, a complementariedad económica, apoyo financiero entre China y Rusia. China y Rusia, además, alegaron en contra de lo que fueron las conclusiones del G7, donde se plantea como muchas precauciones respecto a China, en virtud de su situación tecnológica y el despliegue tecnológico y los intereses que afecta en Occidente y particularmente a Estados Unidos. Entonces, si queremos tener una primera conclusión, es que la complejidad, lejos de disiparse, va en aumento. La reunión del G7 está impulsando hoy día una mayor cercanía de China con Rusia y de China con India. Y ponga atención a cómo lo señalo, en términos de que es China la que está motivando la incorporación de Rusia y es China la que está motivando también la incorporación con India, a pesar de que ambos tienen intereses encontrados. De un dato así al pasar. India ya este año va a tener más habitantes que China, por ejemplo, por lo tanto es un mercado importantísimo. Entonces, tenemos ahí un tema que no va a ser fácil ni simple de poder como solucionar. Como sea, el G7 logra generar una imagen, aunque con ciertas debilidades e insuficiencias de un Occidente más unido, pero todavía queda la duda de lo que va a pasar con África, donde vamos, Ucrania, Rusia, China han viajado, lo que va a pasar con Medio Oriente. Recordemos que ahí Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos como que están preocupados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar este domingo con Turquía, donde está la segunda vuelta de la presidencial, donde Erdogan eventualmente podría ganar, pero hay incertidumbre a ese respecto, dado que el partido que va a definir qué es lo que sucede, en definitiva, se dividió. Vamos a ver si esa división favorece o no a Erdogan. Digamos, por lo tanto, hay una complejidad a nivel global que es importante tenerla presente y considerarla para poder entender claramente de que los países como los nuestros, donde de América Latina, donde no sabe qué hacer, y donde Lula quería asumir un liderazgo, ese liderazgo no ha sido validado por las potencias. Eso fue lo que pasó en el G7. Lula está llamando a una reunión de jefe de Estado para finales de mayo en la idea de poder ver las alternativas de generar de nuevo el UNASUR, un UNASUR que quedó suspendido en el año 2018 con el retiro de varios países, incluido Chile en la oportunidad, y donde digamos, los ejes de UNASUR estarían muy asociados al cambio climático. Pero Lula Silva no ha tenido el apoyo de Occidente.
De hecho, se le critica a Lula de que como parecía estar jugando a dos bandas, con Rusia y con Occidente, y eso le ha restado credibilidad y posicionamiento, particularmente en el G7, donde si usted revisa la prensa, va a ver de que Lula da Silva tuvo una escasa aparición y ninguna aparición relevante en los temas ejes del debate. Como sea, esta reunión del G7 y las comisiones que funcionaron están dando forma a lo que va a ser la economía mundial con Estados Unidos como líder o sin Estados Unidos como líder. Y es uno de los temas que dejó instalado también la Unión Europea. Como usted ve, hay mucho que decir y mucho que hacer a ese respecto. Y por lo tanto, yo diría, bueno, la próxima semana veremos cómo avanza todo este ajedrez geoestratégico y geoeconómico a nivel global. Bueno, eso es lo internacional. ¿Y qué pasa a nivel doméstico? ¿Qué pasa a nivel nacional acá en Chile? Bueno, Chile, como usted bien sabe, estamos en los preparativos para la instalación del Consejo Constitucional el próximo 7 de junio. Estamos en los preparativos para poder ver el texto final de la comisión experta que se va a presentar a eso, ya hay acuerdo en ciertas cosas, ¿ah? Y no estamos siendo, yo diría, observadores de un incremento en los niveles de violencia, tanto a nivel urbano, con mayores asesinatos, y en ciudades que no solamente Santiago, estamos viendo un incremento de la violencia en la macrozona sur, estamos viendo un control, yo diría, una mitigación más que un control de los hechos de violencia asociados a la migración o migración irregular, que es la zona norte, pero estamos viendo también las expectativas que va a despertar la cuenta pública del presidente Boric el próximo 1 de junio. Y esa cuenta pública, vamos a ver si acaso pretende, digamos, a ver, son varias las posibilidades, pero que va a ser muy importante porque esa cuenta pública va a definir la hoja de ruta del gobierno, le guste o no le guste. El presidente ya no puede optar en solamente contar lo que hizo, lo cual yo creo que sería muy bueno porque podría destacar las cosas que han tomado decisiones y aun cuando no están no son prioritarias en la agenda política del nacional, sí son elementos importantes. Ahí están las 40 horas, ¿no es cierto? Está el royalty, digamos, hay varias legislaciones van a ser importantes y que han salido adelante, que muchas de ellas vienen de gobierno anteriores, dicho sea de paso, ¿ya? Pero donde va a quedar el foco de análisis para el gobierno de Gabriel Boric es cuál es la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta parte por una definición. ¿Va a repriorizar o reformular los elementos centrales de su programa de gobierno? Es decir, va a renunciar o dejar stand-by cosas que no se van a poder hacer considerando de que hoy día el gobierno es minoría en la propia coalición, así uno ve la votación en el Consejo Constitucional, es minoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y es minoría en el Consejo Constitucional. En consecuencia, tiene una posición en la cual uno esperaría que en la cuenta pública el presidente Boric salga jugando y salga proponiendo y rearme una agenda distinta. Si efectivamente eso sucede el 1 de junio, sin lugar a dudas, va a ordenar muchísimo al país. Si eso no sucede, claramente va a instalar un mayor grado de incertidumbre que se va a ver reflejado en todo, desde la violencia doméstica o intrafamiliar, pasando por la urbana, hasta lo que son los conflictos más intensos y de mayor profundidad o mayor calado, como es el caso de la macrozona sur. Entonces tenemos acá un tema donde uno espera que la aguja de gobernabilidad del país se mueva positivamente luego del 1 de junio que le corresponde por ley, la Constitución, de hecho también, dar la cuenta pública al presidente Boric. Va a ser interesante porque si efectivamente hace un reacomodo de las metas programáticas, tiene mayores posibilidades de poder manejarse como una minoría inteligente para generar la mayoría que necesita en los temas específicos que requiere. Si no tiene eso, el gobierno va a quedar más aislado, y las posibilidades de polarización también aumentan digamos, y esa posibilidad de polarización la van a recibir directamente el Consejo Constitucional, el Legislativo, y nos estaría mostrando, yo diría, un panorama bastante conflictivo para enfrentar las elecciones o sea, regionales y municipales del próximo año. Entonces, yo diría, hay mucho que ver, hay mucho que observar, pero creo que el tema a tener presente es lo que va a decir el presidente Boric el próximo 1 de junio. Efectivamente, mientras el mundo se debate en serias negociaciones respecto a las implicancias de la inteligencia artificial
En América Latina todavía estamos con la Big Data, todavía estamos tratando de poder generar la transformación digital en el mundo estatal y en el mundo privado, generando todo lo que son las regulaciones necesarias para poder cautelar los datos personales, por un lado, establecer los protocolos para poder compartir información y, obviamente, digamos, ver las oportunidades que hay alrededor de todo esto. Pero dentro de todo este espectro de elementos y muchos más que probablemente usted podría agregar, está también el tema de, bueno, ¿cómo se cuida todo esto? ¿Quién es responsable? ¿El Estado tiene algo que ver? ¿Cómo lo hace? Y si no lo hace, ¿cómo yo protejo, por ejemplo, mis intereses, mis datos, mi privacidad? Bueno, para conversar sobre esto, tenemos un gran invitado que es Matías Rojo, de Data Legal Consulting, que es una empresa que se dedica, no sé si, bueno, él nos explicará, ¿no? Digamos, el tema de ciberseguridad, de cautelar los datos, velar por los derechos, las garantías, pero también las obligaciones, supongo yo, ¿ya? En términos de un mundo que ha crecido exponencialmente. Probablemente, como le pasa a mí, usted cree que esto surgió el año pasado. No, 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 esto lleva más de 20 años de desarrollo y evolución. Matías, ¿cómo estás? Un agrado saludarte. Igual, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Ya. Cuéntame, vamos, a ver, tú eres ingeniero, eres abogado, eres sociólogo, eres, qué sé yo, no sé, arquitecto. ¿Ah? ¿Cómo llegaste? Porque en el mundo de la ciberseguridad o todo el mundo digital uno se encuentra con de repente con transformaciones profesionales que no son menores. Sí, efectivamente, mira, yo soy de profesión abogado y por esas cosas de la vida me terminé transformando en una suerte de híbrido. De hecho, en Europa ya se usa ese término, ya hace rato ya, de las profesiones híbridas, en el sentido de que uno va mutando. Yo por estas cosas de la vida trabajé cerca de 21 años en el sector privado, en empresas multinacionales, principalmente de tecnologías de la información, como IBM, Hewlett Packard Enterprise, ¿no es cierto? Formé el departamento legal de Tata en su minuto. Entonces, obviamente que todo eso te va generando una mixtura donde puedes de alguna u otra manera trabajar muy de la mano con los ingenieros y la mejor manera obviamente, bueno, como dicen por ahí, cocinero que habla francés cocina mejor. Obviamente desde ese punto de vista traté de entender rápidamente en el mundo en el que me estaba metiendo porque era un lenguaje totalmente distinto al que los abogados estamos acostumbrados. Así que desde esa óptica me fui metiendo en este mundo y tratando de entender obviamente cómo estas nuevas realidades, porque en realidad si hay un mundo cambiante es el mundo de las tecnologías. Y desde ese punto de vista, obviamente que no queda otra que entender rápidamente y ver cómo asesorar a las empresas para minimizar el apetito al riesgo. No, yo me imagino, o sea, yo soy ingeniero y me dedico a la ciencia política ya hace muchos años. ¿Cómo hiciste esa mixtura? ¿Hiciste cursos especiales? Porque son dos lenguajes distintos, tienen la lógica parecida, pero son dos lenguajes distintos. Sí, mira, tuve la suerte que particularmente en Tata, tuve un muy buen amigo ahí que me ayudó, que era gerente comercial. Y me dijo, mira, la mejor manera que puedas ayudarnos a vender, en el buen sentido de la palabra, a vender los productos hacia los clientes es que entiendas las cosas básicas. Así que tuve una pequeña inducción con él a este mundo de las tecnologías, porque te estoy hablando de por ahí del año 2008, cuando estos temas, la verdad, es que con suerte eran incipientes. Y luego de eso me metí ya, obviamente, a cómo se llama un diplomado, por ejemplo, de propiedad intelectual, propiedad industrial, para tratar de entender por lo menos la línea del software. En esa época estamos hablando de el mundo legacy, el mundo de justamente las tecnologías más antiguas, infraestructura, data center. Y desde ese punto de vista traté de meterme y ir obviamente tratando de captar lo que estaba pasando. Después pasé al brazo tecnológico del grupo Komatsu, ¿no es cierto? Que es Modular Mining System, que se dedicaba a la venta de software para Open Pit y Underground. Y me tocó hacer justamente capacitaciones también en Estados Unidos, en Tucson y en Belo Horizonte. Entonces, también ahí muy de la mano, tratando de entender justamente, como te digo, estos nuevos software, me tocó toda la migración, todo el proceso de la cloud, que en su minuto también era una apuesta. La gente, siendo súper honesto, la gente por ahí por el año 2014, 2015, tú le hablabas de la cloud y era chino mandarín, como puede ser hoy día que le hables justamente de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esto de la moda, de la supremacía del algoritmo. Bueno, en realidad eso es lo que ha ido decantando a través del tiempo y hoy día yo creo que nadie puede decir que no sabe lo que es la cloud. O sea, yo creo que sí, yo creo que mucha gente, yo creo que a ti y a mí nos pasa algo Bueno, parecido. tienes Claro, razón. claro que conversamos como entre quién estamos metidos en estos temas, claro, y ya finalmente uno va capturando los conceptos, pero el iCloud es la nube.
¿ah? Tal cual, tal cual. Una nube que no está en el cielo, sino que está bajo los océanos. Entonces, bueno, claro, que le explico, que si me permite, claro, o sea, cuando se habla de la nube, donde están guardados los datos, finalmente son inmensos cables que cruzan de Sí. continente a continente, y es ahí donde están guardados los datos. Se les llama la nube, pero la verdad es que de nube tiene bastante poco respecto a nuestro sentido, que uno está acostumbrado a ver la nube en el cielo, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero sí, esa dinámica y ahí viene lo interesante. Cuando partió el tema de la cloud, probablemente muy pocas personas hacían el análisis, por ejemplo, engarzándolo con el tema que tú mencionabas al comienzo, muy poca gente pensaba, bueno, ¿qué tan seguro es esto? Y en realidad, claro, se vendía mucho el concepto de la nube pública, la nube privada y la nube híbrida. Hoy día son conceptos que además tienes que ir uniendo, engarzando, ¿no es cierto?, con otros conceptos como son las normas ISO de carácter internacional, como la 27001, la 27701, y otras, ¿no es cierto?, que también protegen justamente el tránsito de datos, ¿no es cierto?, ya sea en reposo o justamente en esta fase de tránsito donde estás intercambiando datos. Sí. Ahora, digamos, en un programa anterior conversamos sobre las ISO, que son aquellos Ya. protocolos, aquellas normas estandarizadas que permiten que una empresa, una industria, una oficina, una unidad, lo que sea, finalmente cumpliendo esa ISO, tiene ya trazabilidad, tiene certeza respecto a los procesos que están acreditados y por lo tanto es creíble para ocupar la tecnología actual en el ecosistema en el cual se mueve, que Así son los es. elementos que es más relevante. Ahora bien, ustedes, o tú, ¿a qué te dedicas? Porque tú estás, como en una consultora, ¿ah? ¿Qué servicios son los que le podría interesar, no sé, pues, a un ciudadano, una empresa, una entidad? Porque, claro, uno dice la nube, digamos, ¿y para qué voy a contratar un asesor para la nube? Digamos, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Claro, para eso hay ingenieros, ¿no? Pero sí, es cierto, mira, yo muchas veces de hecho justamente en un podcast que se llama El abogado insolente, ¿Ya? que se hizo hace 3 años atrás, me preguntaban, ¿cómo llegaste a esto? Y en realidad, bueno, el tema es muy simple, casi como de repente uno diría por ahí por accidente, porque en términos generales lo que nosotros ofrecemos desde Data Legal Consulting son tres servicios bien definidos. Principalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con la contratación tecnológica, todo lo que tiene que ver con el derecho tecnológico, que eso tal vez, como dices tú, no todo el mundo sabe lo que es la cloud, pero sí debiese ser súper relevante que toda la gente debiese saber cómo negociar un contrato en materia de tecnología, porque la verdad es que hay muchas cosas en juego, no solamente por el monto, sino que también por el tema de la responsabilidad. Entonces nosotros ahí desde ese punto ofrecemos el servicio de revisión desde las bases de licitación, lo que es luego, ¿no es cierto?, la revisión del contrato y luego toda la fase del contract management. Digo, por la experiencia que hemos tenido a través del tiempo, por ejemplo, revisar las bases técnicas de un contrato tampoco nos resulta tan ajeno y desde ese punto de vista ofrecemos asesoría en la parte de los SLA, las multas, ¿no es cierto?, la devolución de las acreencias, en fin. Matías, un momento. Ya. ¿Qué son las LSA? Porque, o sea, tú has mencionado varios términos. Ya, el contract management, yo entiendo que es la gestión de contratos. Ah, o sea, Tal cual. ok, ¿no es cierto? Claro, porque claro, lo que pasa, le pasa seguramente a quienes no están viendo, como me pasa a mí, que de repente uno se va al mundo y está todos con terminología en inglés o con siglas. ¿Ah? Sí, verdad, tienes toda la Claro, razón. claro, y sucede que ni en la universidad, ni menos en la educación media te enseñan las siglas, ¿sabes? Porque, Tal cual. a ver, si, digamos, si yo tengo, no sé, pues, quiero contratar, no sé, pues, digamos, necesito un soporte tecnológico de contabilidad para llevar mi empresa, suponte tú, y logística, ¿ya? Que son elementos para poder asegurar la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene que ver con lo que me entrega el proveedor, lo que yo hago para fabricar un bien y lo entrega al cliente finalmente en el punto final, ¿no es cierto? Ya, Así es. yo a eso requiero hacer un contrato con una empresa. Ahí apareces tú. Efectivamente. Ya, Efectivamente, ya sea por el lado del cliente como por el lado del proveedor. ya, Porque, como bien mencionas, como hay una cadena de suministro, obviamente que hay varias partes involucradas en ese proceso. No solamente está el área de compras de ambos lados, tanto del cliente como el proveedor, sino que efectivamente también está el área comercial, está el área legal. Probablemente inclusive puede participar ahí el CTO, que a todo esto me diste un buen punto. Efectivamente, el CTO para todos estos efectos es la persona, para hacérselos bien simples, es la persona que está pensando lo que va a hacer la empresa de aquí a 5 años más en materia de tecnología. En definitiva, es la persona que está pensando en transformación digital, es la persona que está pensando, bueno, qué cosas vamos a migrar
porque hoy día todos sabemos que, por ejemplo, que los software dentro de las compañías quedan en desuso en un periodo aproximado de 3 años. Eso es hoy día el estándar de mercado. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que nosotros lo que recomendamos desde ese punto de vista es decir, perfecto, hay un análisis técnico, pero es muy importante también que sepamos, por ejemplo, qué le vamos a exigir a este proveedor. No solamente que nos venda el producto, sino que necesitamos saber, por ejemplo, cuál es el soporte y mantenimiento correctivo que nos va a ofrecer. Los SLA son las métricas de servicio. Por ejemplo, yo necesito saber si voy a tener un uptime. ¿Esto qué significa en términos muy simples? Es la capacidad que tiene el software que estoy contratando, ¿no es cierto?, para permanecer, ¿no es cierto?, en un nivel óptimo, en un rango de 0 a 100%. Entonces, por lo general, también pasa que de repente los clientes dicen, quiero el 100%. Y debo ser súper honesto, hoy día las empresas más grandes del mundo, ¿no es cierto?, proveedoras de servicios de tecnología, por lo general se acercan a ese número. Pero es muy razonable que ofrezcan entre un 99,2, un 99,6% para justamente para mantener el servicio y la calidad de este. Es decir, que no hayan bugs, ¿no es cierto?, que no hayan caídas, ¿no es cierto?, dentro del proceso y no hayan gaps tampoco, ¿no es cierto?, interferencias respecto a justamente al proceso de servicio. ¿Y esto por qué? Porque empresas reguladas, por ejemplo, por el Estado, justamente, por ejemplo, la banca, tienen un tema ahí donde justamente ellos son regulados, valga la redundancia, son regulados y necesitan mantener estos servicios, ojalá, la mayor cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, con un alto nivel de disponibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso que digo que desde ese punto de vista, nuestros clientes son indistintos. O sea, a mí perfectamente me podría llamar un banco, así como también me podría llamar una empresa de tecnología, tanto local, ¿no es cierto?, con un ámbito regional, o también una empresa multinacional que necesite ese tipo de asesoría, ya sea para la elaboración de las bases de licitación o para la negociación propiamente tal del contrato, o el contract management, como decías tú, que tiene que ver más bien con cómo vamos a llevar ahora, ya que firmamos el contrato, porque esa es otra cosa. Una vez firmado el contrato, mucha gente desaparece y aparece otra gente nueva. Y desde ese punto de vista uno dice, bueno, es aquí importante en realidad poder asesorar bien a las empresas, es decir, por ejemplo, ahora ingresa la gente de la PMO, que es justamente la gente del área de Project Management, que es la que se preocupa de ejecutar los primeros pasos, lo que se llama también la fase del rollout, ¿no es cierto? Que es la fase justamente inaugural, el kick-off del proceso de echar a andar en este sentido el contrato tal como lo firmamos. Entonces, estamos en toda esa fase tratando de decir, mira, esto lo cumplió, esto no lo cumplió, viene como una suerte de tabla RASI, una tabla de responsabilidad. El quién es quién y qué es lo que hace cada uno también es muy importante para efectos, inclusive después pensando en una futura auditoría. El otro día hablaba con un auditor y me decía, bueno, nosotros llegamos después y decimos, esta persona cumplió o esta persona no cumplió. Y por eso es importante el trabajo, por ejemplo, que desempeñamos en Data Legal Consulting en ese sentido. Ya, esa sería la primera área, o sea, Sí, hay gente que eran dime. tres. La segunda área, La segunda área tiene que ver justamente con la protección de datos personales. ¿ya? Protección de datos personales, como bien decías tú, es un tema, no es nuevo. De hecho, los albores de este tema datan inclusive de más antiguo todavía. Entonces vienen por ahí por el año 76, inclusive más antiguo todavía. Entonces, de alguna u otra manera, lo que pasa es que realmente le empezamos a tomar el peso desde Europa, y eso es súper importante remarcarlo, desde el año 76, desde ahí partió en Alemania, partió después en Francia, y este derrotero, de alguna u otra manera, llegó a Latinoamérica y en Chile tenemos el honor, por lo menos poder decir eso, que tenemos la primera ley que salió en Sudamérica, la ley 19.628, que es del año 99, y esa ley en particular fue pionera. El problema es que obviamente que quedó obsoleta, por llamarlo de alguna manera, producto de que salieron otras leyes y los otros países de Latinoamérica se fueron acomodando a estas nuevas leyes. Particularmente, y creo que la más importante que hay que hacer notar en esta oportunidad, dice relación con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, el GDPR que le llaman, ¿no es cierto? RGPD en español. Y esa norma en particular salió el año 2016 y ya se puso en práctica el 25 de mayo del 2018. Y cuando uno dice, bueno, pero eso es en Europa, a mí eso no me afecta en nada. Y la verdad es que sí afecta. Afecta y afectó a muchas empresas. A mí me tocó justamente estar en IBM en esa fase de implementación, estaba como focal point de esa implementación.
Y fue divertido porque a veces me tocaba inclusive explicarle también a los clientes de qué iba esta famosa ley y por qué era importante firmar nuevos documentos anexos al contrato. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué? Bueno, para su protección y nuestra protección. ¿Por qué? Porque se creó, entre otras, una agencia de protección de datos personales. Es una figura nueva, ojo, es una figura totalmente nueva. Y esa figura nueva, y aquí ya nos volvemos a Chile, tiene la particularidad que, bueno, nosotros hoy día estamos con un proyecto de ley de modificación de la ley 19.628. No es una nueva ley, sino que es una modificación, pero es una modificación importante porque recoge en gran medida lo que es GDPR. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, vienen cambios estructurales profundos, vienen multas, se va a crear una agencia de protección de datos que no existía en Chile. Y eso es muy importante porque fue el gran motivo de discusión. Esta ley se estuvo discutiendo en el Congreso por largos años, largos años. Y ahí se discutía, bueno, le damos este poder al Consejo de la Transparencia, es un tema de recursos. Bueno, finalmente se optó, creo que por lo más sensato, y esto fue justamente la creación de esta agencia de protección de datos. Y lo más probable es que si esta ley saliese, porque ya está en su tercer trámite constitucional en el Congreso, en el Senado particularmente, si saliera hoy día tal como está, probablemente vendría con una vacancia legal, es decir, con un plazo para su implementación de 24 meses. Eso nos da, lo mismo que pasó en Europa, ese lapso de 2 años para poder ponernos al día, ¿no es cierto? Digo, no solamente las instituciones públicas, sino que también las privadas, en orden a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer de ahora en más para protegerme y proteger los datos que yo tengo en mis bases de datos? Valga la redundancia, porque de repente la gente me dice, oye, pero ya tú eres titular de datos personales, pero la empresa no. Y yo les digo, sí, porque la empresa, aunque usted tenga un Excel, ya es una base de datos. Y ahí hay la importancia, porque se distingue entre datos y datos personales. Esta ley se dedica a cauterizar la figura de los datos personales, no de los datos propiamente tal. Y por datos solamente para hacer el pequeño temar que hay, es que justamente los datos dicen relación justamente, por ejemplo, con los datos estadísticos, los datos económicos. Los datos personales, sin embargo, es una figura distinta porque tal como está reseñado hoy día la ley, dice relación con cualquier dato que permita identificar o haga identificable a una persona. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todos esos elementos, por ejemplo, un metadato, permitiría llegar a identificar a una persona. Entonces, desde ese punto de vista, yo hoy día digo, bueno, un root, sí, es personal. La dirección de una persona es dato personal. El correo electrónico de una persona es dato personal. La afiliación de una persona es dato personal. Y así un sinnúmero de cosas más. Luego están los datos personales sensibles. Entonces, nosotros desde Data Legal Consulting lo que hacemos es capacitación, ¿no es cierto? Porque le explicamos a la gente en qué está la ley actual, cuál es el proyecto de ley y justamente también tratamos de unirlo justamente con la norma europea, que es la más fuerte en este minuto. Tanto así que ya Estados Unidos ha estado en intenciones de homologarse en la medida de lo posible con esta norma a través de lo que se denomina el Private Shield. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las empresas de tecnología más grandes del mundo están en Estados Unidos. Y hace 3 días atrás, Meta, de hecho, sufrió la multa más grande que hay hasta la historia, hasta este minuto, por 1.200 millones de dólares, justamente por el tema de la transferencia internacional de datos y por haber guardado datos, ¿no es cierto?, sin la autorización, sin el consentimiento libre y expreso de parte de los titulares. Efectivamente, eso, bueno, eso sucedió porque digamos, el centro que hace finalmente la multa a Meta está en Irlanda. Y Irlanda Así es. es la que en definitiva coloca, y esto ha sido escándalo público, probablemente a usted como, y a mí como ciudadano, eso no pasa totalmente desapercibido, pero créame que lo que está conversando Matías es realmente importante en el equilibrio geopolítico y geoestratégico mundial, porque el tema de los datos es realmente importante. Bueno, y la Unión Europea, que tiene fama de regular todo, que sé yo, si hay alguna cosa que se pueda regular, ahí está la Unión Europea. Oye, pero acá en Chile tú hablabas de la ley y cómo ha ido avanzando. No sé si te voy a meter en un lío, pero digamos, esta ley, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con la de neuroderechos? Como todos los derechos neuronales que Girardi ha empujado con mucho ahínco y tenemos una ley que probablemente va a pasar lo mismo que con la privacidad de datos. Fuimos los primeros en sacar una ley y lo más probable es que después nos quedemos atrás en todo ello, en lo que es la implementación. Pues, ¿cómo? Porque el tema de los datos personales, finalmente, yo a través del teléfono coloco, claro, me suscribo a cuánta cosa, me piden el mail, algunas veces me piden el root. La empresa tiene una cantidad de datos de uno que perfectamente lo hacen ubicable,
en los gustos, en la dirección, en fin, una serie de cosas. Digamos que quisiera que profundizaran un poco respecto a ese tema. Sí, mira, no hay problema. A ver, dentro de la agenda del Congreso hay 15 proyectos, aproximadamente 15 proyectos futuros, y uno de ellos justamente dice relación con los neuroderechos, y de hecho ahí el profesor Carlos Amunátegui es uno de los que ha estado liderando el tema junto con el ex senador Girardi, que justamente estaba muy interesado en esto y también estuvo muy interesado también en su minuto con el tema de protección de datos, así que fue uno de los paladines, llamémoslo de esta manera, así como otros como Felipe Arboe también, ¿no es cierto?, el senador Kenneth Pugh, que han estado muy metidos en toda esta línea de justamente de las nuevas regulaciones, ¿no es cierto?, el tema del hidrógeno verde, en fin. Y lo que pasa con los neuroderechos es que Chile avanzó mucho y tanto así que la propuesta de constitución anterior, ¿no es cierto? También se intentaba incluir este concepto, porque esto ya viene desde Europa también. Y lo que ocurre ahí es que, y no quiero expandir tanto el tema, pero lo que ocurre en la práctica es que hoy día la inteligencia artificial lo está tocando todo. Y hoy día, sin ir más lejos, antes de venir a este conversatorio, escuché una noticia maravillosa que dice relación justamente que la gente con paraplegia, ¿no es cierto? Ya hay una prueba que resultó positiva de una persona que sufrió un accidente bastante severo y se le colocó una mochila con dispositivos, ¿no es cierto?, que activan y relacionan el cerebro, ¿no es cierto?, con la columna vertebral, y esta persona, después de un proceso bastante acucioso, esta persona ya logró caminar. O sea, una persona que si no hubiese sido por este proceso, hubiese sido humanamente imposible, ¿no es cierto?, que llegara a este nivel. Y esto fue a través de la inteligencia artificial. Entonces, cuando dicen por ahí, oye, esta es la versión de Asimov, pero tipo Edgar Allan Poe, yo digo, mira, hay cosas positivas de la inteligencia artificial y esta es una de ellas. Y no me cabe duda de que así va a seguir siendo. Y el tema de los neuroderechos es que efectivamente uno, y ahí citando al profesor Maldonado también, que es neurobiólogo, él justamente menciona de la importancia de los neuroderechos y justamente de poder regularlos para efectos justamente también con el tema esto de la inteligencia artificial y de los datos personales. Y esto es súper importante tenerlo claro no solamente para las personas, sino que también para las empresas, pues esto es lo que la sigla le llama el GRC, que es la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. En términos prácticos, si yo soy un usuario y no tengo empresa, yo podría decir, bueno, yo no quiero que estén leyendo mi mente, no quiero que coloquen dispositivos para que el día de mañana, o por ejemplo lo que acaba de hacer Francia, Francia hace 2 días atrás dejó la escoba porque dijo que iba a empezar a utilizar el sistema de videovigilancia a través de inteligencia artificial, el cual lamentablemente tiene un sesgo bastante importante hasta el día de hoy, a pesar de que se ha ido mejorando. Y eso absolutamente es una contracultura con respecto a lo que pretende hacer Europa. Europa no pretende biovigilar a sus ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, vamos a tener que ir poniendo, ¿no es cierto? Como dice Carissa Bellis, vamos a tener que ir poniendo el sentido común y la ética justamente para cada una de estas bajadas. Ella misma mencionaba que el año 75, cuando empezaron las primeras pruebas genéticas, los grandes científicos estaban metidos adentro, ¿no es cierto?, de las universidades y las organizaciones, bajando los conceptos éticos de hasta dónde podíamos llegar. El problema es que hoy día los que están trabajando en inteligencia artificial están en instituciones privadas. Entonces, un poco la gran consulta que viene acá es, bueno, ¿hasta dónde vamos a mover la barrera para efectos justamente de poder determinar, bueno, qué es lo que necesito saber, por ejemplo, de Guillermo? Y ese es un principio muy importante que se recoge con este proyecto de ley, que tiene relación con lo que se denomina la minimización de los datos. Esto en términos muy simples significa yo voy a utilizar los datos que realmente necesito para determinado fin. Por ejemplo, tal vez yo no necesito, si necesito un crédito hipotecario, yo no necesito pasarle al banco tal cantidad de volumen de información personal mía, sino que solamente una información residual. Y a su vez necesito también, acudiendo, ¿no es cierto?, a los principios, saber para qué lo vas a ocupar, por cuánto tiempo lo vas a ocupar, y si finalmente, en definitiva, vas a entregar esa información a otro tercero que yo desconozco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la corresponsabilidad en materia de protección de datos. Entonces, uniendo esto con lo que mencionabas tú con relación a los neuroderechos, creo que la importancia capital de una agencia de protección de datos estriba en eso, en que efectivamente el día de mañana tengamos la posibilidad de ir a un ente que no sea los tribunales de justicia, que a todo esto también van a estar ahí para
cumplir una función de indemnización de perjuicios, pero la Agencia de Protección de Datos en el fondo va a ser resorte y garantía para poder cursar multa a todas las empresas que abusen, ¿no es cierto?, con conocimiento, sin conocimiento de los datos personales y de los neuroderechos de cada uno de los ciudadanos. Así que no me cabe duda que probablemente en el nuevo proyecto de Constitución se vuelva a retomar también este concepto, como te digo, porque también si recordamos, toda la parte de protección de datos es bastante nueva, es el artículo 19, número 4, que también no cuando se crea la Constitución en el año 80, sino que se recoge bastante después. Y porque justamente se dieron cuenta que faltaba esa parte, la protección de los derechos de privacidad, ¿no es cierto?, de confidencialidad, y por eso que se recoge a través del artículo 19, número 4. Y no me cabe duda que sería bastante sano que también se recogiera el tema de los neuroderechos en un nuevo proyecto de Constitución. Y no, eso sin lugar a dudas. No, yo creo que ahí hay todo un buen ámbito. Ya, y el tercer eje, digamos, porque tengo otras preguntas, pero quiero que terminemos con... Está bien, perfecto. Bueno, y Sí, no, o sea, claro, dale. el tercer eje tiene que ver justamente con la ciberseguridad, porque, a ver, algo que fuimos descubriendo con el tiempo, y ya lo mencionaba, que tiene que ver con este tema del concepto de gobernanza, riesgo y cumplimiento, es que han salido un montón de leyes satélite, y yo las denominé así, pero bueno, alguien me puede decir, no, es una locura, pues son leyes tan importantes como las demás. Pero, por ejemplo, entre otras cosas, eh, hace el año 2021 sale el artículo 15 bis, ¿no es cierto?, en la ley de protección a los derechos del consumidor, y también aparece el artículo 58, donde se garantizan los derechos de los consumidores, valga la redundancia, respecto a sus datos como consumidores. Luego se crea la ley FinTech, que tiene que sale el año pasado, que tiene todo un capítulo dedicado justamente también a los datos personales y que le pega directamente a la banca, ¿no es cierto?, a instituciones financieras. Ahí está el concepto del Open Banking, donde dicen, señores, si nos dan la autorización, manejemos, ¿no es cierto?, los datos de aquellos que están dispuestos a entregar sus datos libremente y entregarles un mejor servicio, un mejor producto de índole bancario o de índole financiero. Y luego, y muy importante y no menor, es que el año pasado Chile adhirió a la Convención, ¿no es cierto?, de Budapest, a la 108, y desde ahí se crea justamente la ley de delitos informáticos, se modifica la antigua ley y se crea la nueva ley de delitos informáticos que crea 8 delitos, y la importancia de esto es porque esos 8 delitos además mandatan que se incorporen a todos los modelos de prevención de delitos dentro de las organizaciones. Y el plazo fatal se cumplió el 22 de diciembre del año pasado. O sea, todas las empresas, independientes del tamaño que tengan, ¿no es cierto?, al 22 de diciembre ya tenían que tener estructurado este sistema e incorporado dentro, ¿no es cierto?, no solamente su modelo de prevención de delitos, sino que afectar todo el ecosistema de políticas, de reglamentos, contratos de trabajo, contrato con proveedores, términos y condiciones de carácter comercial, en fin, todo eso se tenía que incorporar. ¿Y esto por qué? Porque justamente hay una ley más antigua, que es la del año 2009, y que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ahí hay una serie de sanciones, multas, ¿no es cierto?, que en su peor escenario, la sanción más gravosa, tiene multas asociadas a 300.000 UTM. Entonces uno dice, chuta, y si yo empiezo a hacer un mapa conceptual de cómo todo esto se entrelaza, yo digo, oye, uno de los delitos se llama receptación de base de datos o receptación, ¿no es cierto?, de datos. Y uno dice, bueno, hoy día, sin entrar a categorizar la industria, yo sé que hay varias eh, industrias, empresas que se dedican justamente a este juego de, oye, yo vendo base de datos y que aquí, que más allá. Yo no podría hoy día perfectamente ser infractor sin tener conocimiento real de lo que está ocurriendo ahí. Pero ahí no termina el tema, porque si uno dice, ya, pero es interesante porque en el fondo, con la nueva ley de datos personales, entonces yo podría ser infractor si es que esos datos que están allá adentro son datos personales. Sí, entonces además se sumaría la multa más gravosa que hay en la nueva ley, que es de 20.000 UTM. Entonces ya no son solamente las 300.000 UTM, sino que además serían las 20.000 UTM que están en esta nueva ley. Y eso sin perjuicio de además de la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá, por lo menos desde Data Legal Consulting? La importancia de que los directivos de las empresas, ¿no es cierto?, y las gerencias de primer nivel contesten, entiendan realmente la implicancia de esto. Y algo muy importante, porque hablaba de la ciberseguridad,
es porque el 80%, esto es un dato estadístico, el 80% de los ataques vienen desde adentro de las propias empresas. Uno se imagina desde esta perspectiva que en realidad los ataques siempre vienen desde afuera, pero no, el 80% viene desde el interior de la empresa. Y eso ya sea por conocimiento o desconocimiento total de la regla. Voy, pongo un disco SATA, un disco externo y me llevo toda la información a la casa y después un amigo me dice, oye, ¿me puedes compartir tus datos que tienes ahí? Y capaz que yo no tenga ni idea de lo que estoy haciendo, pero yo ya desde ese punto de vista estoy cometiendo un delito. Entonces, entendiendo esto y entendiendo la dinámica de la ciberseguridad, es que en realidad pensamos esto como una visión paraguas, en el sentido de decir, mira, contratos tecnológicos, delitos informáticos, datos personales y ciberseguridad asociado al paraguas de compliance corporativo, hacen un ecosistema que es indispensable que las empresas se conozcan al día de hoy. Entonces, tanto en el ámbito de los datos personales, contratación tecnológica y ciberseguridad, nosotros prestamos capacitación a las empresas para justamente para que la gente entre desde una meseta, ¿no es cierto? Aunque sea un paño blanco, pero por lo menos desde ahí entiendan conceptos básicos, se familiaricen con cierto glosario que les permita entender esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, y por último, si tengo la duda, un delegation of authority, o sea, voy a ir con alguien dentro de mi organización a pedirle indicaciones de cómo debo proceder porque tengo la duda. Matías, yo tengo muy claro, digamos, y me interesa que quienes nos siguen también lo tengan claro, de que hoy día todo lo que tú estás diciendo está basado en estándares internacionales y en exigencias internacionales. Así es, Independiente que tu negocio tenga como mercado lo doméstico nada más, o sea, lo nacional, y particularmente con mayor razón si acaso tú exportas, sea bien o servicio, pero digamos, ahí se te exigen una serie de cosas que tienen que ver con lo que tú señalas. Acá en Chile, cuando se habla de pymes, ya mucha gente no entiende lo que es la pyme. O sea, va a decir, la pyme tiene que tener un mínimo digamos, de producción anual, digamos, un mínimo de cantidad de recursos que mueven el año para ser considerada pyme. Las demás son mini pymes. O sea, si usted, qué sé yo, tiene un delivery de almuerzo, eso es una mini pyme, no es una tal pyme. cual. Claro, pero cada vez más la mini pyme, con los controles que hace el Servicio de Impuestos Internos, con las exigencias sanitarias a nivel global, o sea, digamos, todo lo que es el medio ambiente, en fin, y una serie de otras reglas, digamos, todas ellas van a tener que estar involucrarse en todo esto, desde cómo cuidan los datos de los clientes, de cómo cuidan los datos de su proceso industrial, de cómo hacen adecuadamente como la gestión para poder cumplir con las exigencias tributaria, etcétera. ¿Ustedes también, digamos, tocan todos esos mundos o solamente están enfocados a un segmento de todo ese mercado? Mira, efectivamente la idea es llegar a todo el mundo. Debo ser súper honesto, aquí no me la estoy dando de Robin Hood ni pretendo hacerlo, pero sí me parece indispensable, porque en Europa pasó. Yo esta experiencia la recogí de primera mano, pues justamente con el profesor que teníamos que es español, en la norma 27001, él nos contaba la experiencia de lo que había pasado en Europa y que muchas empresas en realidad, claro, tenían como una suerte de ánimo suplicante en el sentido de decir, oiga, por favor, perdóneme, pero yo soy una pyme, soy una mini pyme y yo no sabía todo esto. Yo creo que falta más comunicabilidad, falta mayor capacitación e insisto, no solamente en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público. O sea, creo que es indispensable también lo sé de primera fuente que eso es así. O sea, estoy hablando particularmente de los hospitales. Los hospitales y las clínicas van a tener un trabajo enorme. Los consultorios, y ahí vamos bajando. Los consultorios, por ejemplo, de psicólogos, de dentistas, porque almacenan datos personales y es lo peor, almacenan datos personales sensibles, almacenan fichas clínicas, fichas médicas, que son justamente las más protegidas. De hecho, esta misma multa que te mencionaba yo de 20.000 UTM tiene un recargo del 50% si lo que se están vulnerando son datos personales sensibles, dentro de los que están estos, y además si son de menores de edad. Entonces, me parece indispensable que el concepto no solamente de datos personales, sino que ciberseguridad se aloque, se lleve, ¿no es cierto?, y se implemente y se implante justamente en los colegios, en las universidades, justamente también, ¿no es cierto?, como te decía, en el rubro de salud, creo que es absolutamente indispensable. Y en esa cruzada estamos. O sea, yo lo llamé desde el comienzo una suerte de cruzada, y instancias como esta obviamente son las que nos permiten llegar a mayor público y poder explicarles un poquito, tratando de hacerlo lo más simple posible, porque sé que de repente el lenguaje es medio técnico,
pero sí, efectivamente yo creo que hay que adecuarse. Nosotros hoy día lo hemos hecho así. De hecho, el año pasado hicimos varias capacitaciones gratuitas a algunas empresas, algunas más pequeñas, otras más grandes, en el sentido de rápidamente explicarles lo que era el tema de los datos personales. Obviamente que si ya después quieren un análisis más profundo, no hay ningún problema, y podemos hacer ahí lo que son trajes a la medida. En ese sentido son trajes a la medida, porque también hay un tema que es no menor. Tú mencionaste hace un rato justamente lo de las normas ISO internacionales. Hay algo que viene recogido en los dos proyectos de ley, ¿no es cierto? La ley marco de ciberseguridad y también en esta de datos personales, que dice que justamente hay que someterse a los más altos estándares internacionales. Y los más altos estándares internacionales, cuando la gente te pregunta, bueno, son las normas ISO o las normas COVID o las normas NIST. Desde ese punto de vista, uno dice, bueno, pero ¿eso qué significa? Ayer, de hecho, un colega me preguntaba, me decía, bueno, eso significa que no me van a cursar multa. No, eso lo que significa es que se va a morigerar la multa. O sea, porque en definitiva los casos obviamente se van a analizar uno a uno, es casuística, pero en la práctica, si yo tengo implementado 27001, demanda también que mis proveedores también sean idealmente 27001. Porque de otra manera la cadena, lo que decías tú, esto de la trazabilidad, se hace muy difícil. Si yo estoy con un estándar muy alto, se me hace muy difícil justamente llevar a cabo procesos con un proveedor que no es capaz de cumplir eso. Entonces, también estamos en esa fase que tiene que ver con la implementación de 27001 como norma de seguridad de la información, como un SGCI, y también 27701, que es una norma de seguridad de la información y de privacidad que está montado sobre la norma europea de protección de datos personales. Oye, Matías Rojo, me quedan varias preguntas y el tiempo se nos acaba. Te quiero pedir que seas muy Perfecto. sintético en la siguiente. Sí, pues. ¿Qué información tienes tú? ¿Ya? Porque veo que tienes una muy buena perspectiva respecto a lo que sucede. Con lo que pasa en los municipios, el Estado se preocupa de la seguridad de los datos en los municipios, porque cada municipio, como bien sabemos, es autónomo. Digamos, son parte del Estado, pero tienen digamos, una gestión autónoma del Estado, cómo pueden crear, qué sé yo, no sé, las corporaciones de educación, las de salud, y todas funcionan sin el control estatal necesariamente. Y si hay alguien dentro del Estado que maneja datos, es el municipio. Tal cual. Y por eso el municipio es tan relevante para los partidos políticos, porque ahí viene el clientelismo, el trabajo territorial, etcétera. Pero dejando de lado eso, para los municipios se requiere una alianza público-privada para poder cuidar los datos y todo eso. ¿Hay algo de eso avanzado? ¿Sabes tú algo sobre este tema? Sí, mira, tuve la oportunidad justamente de tomar contacto con dos municipios. Obviamente por un tema de confidencialidad no puedo decir cuáles son, pero sí están interesados, pero vuelve a pasar un poquito de nuevo lo mismo, esta regla de, como todavía no sale la ley, veamos, voy a analizarlo, pero lo tienen claro. O sea, particularmente tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los adultos mayores. Nosotros estamos entregando, te estoy poniendo un caso hipotético, estamos entregando un tipo de cédula o estamos entregando algún tipo de tarjeta vecinal, ¿no es cierto?, para los adultos mayores. Entonces tengo que regular eso con otros beneficios que podrían ser las tarjetas vecinos y ese entrecruce de datos que al final es probablemente una base de datos bastante importante que genera perfilamiento, que es uno de los criterios que se utiliza para el manejo de base de datos y de datos personales. Es muy importante que los municipios lo manejen. Pero vuelvo a insistir, yo tengo la sensación, desde afuera por lo menos, no me ha tocado estar trabajando in situ con esta nueva ley. Desde afuera la sensación que me da es que, insisto, saben que algo está sonando afuera, pero todavía no sé si le quieren poner recursos, ese es el tema. Recursos, tiempo y dedicación, porque esto la verdad es que demanda, o sea, la implementación de un 27001 es un proceso de largo aliento que por lo menos dura entre 11 a 12 meses, nunca menos. Entonces, si alguien quiere implementar este tipo de normas, tiene que estar dispuesto a colaborar, entender que es un proceso de continua, o sea, mejora continua, y desde ese punto de vista, y digo solamente como eso, porque si en realidad yo dijera, bueno, pero olvidémonos de las normas ISO, capacítame la parte de datos personales, necesito entender, bueno, no necesito tanto tiempo, pero lo importante es que la gente que está de cara al cliente entienda qué es lo que debe pedir, y no decir, mire, es que lo que pasa es que si no, no le puedo entregar la boleta o no le puedo mandar la boleta a su casa. Ese tipo de cosas bajo la figura de la nueva ley van a estar sancionadas. De hecho, en Europa hoy día están sancionados todo este tipo de eventos que vienen bajo la condición de que usted me entregue los datos. Entonces, va a cambiar absolutamente el ecosistema, la manera de hacer negocio, el modelo de negocios de muchas empresas es o se adaptan o van a quedar fuera. Es así.
Matías, te quiero agradecer muchísimo y dejarte comprometido para otra conversación porque creo que este es un tema que nos va a seguir acompañando claramente y cada vez con mayor necesidad de saber qué cosas sucede. Te agradezco Encantado, muchísimo Guillermo. la disposición que si yo y a Data Legal Consulta y también, como que tú representas, la disposición para estar con nosotros y explicarnos cosas que yo creo que son muy relevantes y que le sirven a quienes nos acompañan para que lo conversen en su casa, lo conversen con sus parientes, con su círculo de amistades, en fin. Y yo creo que eso es muy relevante. Así que muchas gracias, Mati. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buen día y encantado de esta conversación. Muchas gracias. Nosotros decimos lo mismo y para usted que no está en su casa, que ya acompañándote en esta sexta temporada de las cartas sobre la mesa, le decimos que converse sobre estos temas, son los temas nuevos, son los temas que nos afectan directamente a nosotros, pero que tienen una cobertura o tienen un origen en todo lo que es este salto cuántico tecnológico, si usted quiere verlo de esa manera. Si usted empezó con el teléfono que discaba y ahora tiene un celular y además lo maneja, imagínense. Y esto ha pasado en menos de 40 años. Entonces, yo diría que vamos a colocar atención a lo que hemos conversado hoy en el programa. Y para usted, siga conversando. Convérselo, como le decía, con sus parientes, con sus amigos, en su casa, este fin de semana, aprovechando que tienen esa posibilidad de poder dialogar. Recuerde, la sociedad y la democracia se refuerzan y se robustecen cuando se dialoga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.